Hace más de una década corríais juntos. Hace más de una década luchabais por las victorias. Hace más de una década, ocasionalmente, sembrabais de debate y polémica las carreras de karting. Y ahora lo seguís haciendo, pero en la Fórmula 1. Porque en este Gran Premio de Austria, y ahora que se habla tanto del futuro de la Fórmula 1, hacia dónde va, cómo podemos mejorar el espectáculo, por qué es tan aburrida, vosotros habéis mandado un mensaje muy claro. Sois el futuro de la Fórmula 1. Pero antes de que estos dos fieras lleguen algún día a ser campeones del mundo, al menos podremos disfrutar de sus batallas, de su pilotaje. Lo hacíamos en Austria ya partiendo desde una primera línea que era la más joven de la historia. Max Verstappen y Charles Leclerc, luchando por una victoria que se iba a decidir de la forma más polémica. Seguramente, Charles, pensabas que tu primera victoria estaba ya en tu mano. Nada podía salir mal. Los Mercedes estaban controladísimos, a raya. Vettel estaba lejos y Verstappen, que en la primera vuelta se había quedado sexto o séptimo, poco podía hacer, ¿no? Sí que estaría remontando, pero difícil, muy difícil sería que consiguiera alcanzarte. Pero si hay un piloto que no entiende de imposibles y encima estando enfrente de su público, ese es Max Verstappen. ¿Recordáis ese primer intento de adelantamiento de Verstappen sobre Leclerc? Cuando en esa frenada le mete el coche y parecía que tenía la posición ganada. De hecho, él pues se permite el lujo de ser demasiado bondadoso y dejarle hueco a Leclerc. Quizás ahí él pensaba que con unos neumáticos más jóvenes traccionaría mejor que Leclerc. Pero no. Demostraste, Charles, que adelantarte por las buenas no iba a ser suficiente. Y por eso, en la siguiente vuelta, se produce este incidente que ha dado la vuelta al mundo y que todo el mundo está debatiendo. Misma acción, misma curva. Verstappen se hace con el interior, Leclerc queda en el exterior cada vez más estrangulado, más ahogado, rueda a rueda con Verstappen y tiene que salirse de la pista porque si no tenía que levantar el pie. ¿Es sancionable? Los comisarios tenían un papelón detrás de este incidente porque hay muchos matices a analizar, por no hablar del contexto en el que se produce, de máximas presiones. ¿Qué prevalecería entonces? ¿Darle la razón por una vez a Ferrari después de sus numerosas quejas este año? ¿O ahorrarse una sanción en beneficio del espectáculo y del cuerpo a cuerpo en las carreras que tanto se ha reclamado últimamente? Una maniobra fea, ¿por qué no decirlo? Vamos a decir sucia también. Estrangular y echar de la pista nunca es caballeroso, claro, pero sí entra dentro de la competición. Por eso la FIA decidió no sancionarte, Max, porque tenemos que atender fundamentalmente a tres cosas. En primer lugar, los antecedentes. De estos tenemos de todos los colores. Recordamos, por ejemplo, cuando Michael Schumacher echaba fuera de la pista a Juan Pablo Montoya en Imola, o incluso cuando Vettel intentaba expulsar por fuera a Fernando Alonso para que no le adelantara en Monza 2012. Sí que es cierto que guardamos además bastante reciente el antecedente de Nico Rosberg sancionado después de una acción bastante similar con Hamilton, además en esta misma curva. Pero en ese caso no fue por echar a ningún piloto, fue más que nada por no tener intención alguna de trazar la curva e intentar hacer un recto para que Hamilton no le pasara. En segundo lugar, ojo, también tenemos que analizar el tipo de curva. No es lo mismo echar por fuera a un piloto en una curva en la que apenas tienes que girar unos grados de volante que en esta curva, que es muy cerrada y en la que cuesta más dejar espacio. Y tenemos que tener en cuenta en tercer lugar también el tipo de escapatoria, porque seguro que tú, Charles, si hubieras sido de gravilla, habrías preferido levantar el pie y no irte por fuera tan airadamente. Por todo esto creo que la decisión es más que acertada. Incidente de carrera. Y a partir de ahora que Ferrari ponga en Maranello las banderas que quiera o que haga las reclamaciones que les dé la gana, porque la realidad es solo una. Un piloto por detrás que venía como un auténtico tiro y por delante un líder de carrera que, sabiendo que iba a perder la victoria, actuó inteligentemente y forzó el cuerpo a cuerpo, buscó el error de Verstappen y en última instancia que se siguiera hablando de esta polémica victoria horas y días después. La sanción habría sentado un precedente claramente negativo, porque nos gusta ver a los pilotos rueda a rueda, compitiendo por posición, luchando al límite, eso sí, siempre dentro de los límites de la pista, porque mezclar este incidente con el de Vettel y Hamilton en Canadá no tiene absolutamente nada que ver. Así que solo nos queda sentirlo por ti, Charles, porque desde hace bastante tiempo te llevas mereciendo la primera victoria de Ferrari esta temporada, mucho más que tu compañero de equipo, por cierto. Y en tu caso, Max, solo podemos rendirnos a ti y darte las gracias porque después del tostón de Paul Ricard,
tú has revivido nuestra pasión por la Fórmula 1. Estaba claro que este no iba a ser el Gran Premio de Mercedes. Si teníais que perder una carrera este año, tenía que ser esta. Temperaturas altas provocando sobrecalentamiento en el motor, problemas de neumáticos, y al final poco pudisteis salvar. Tan solo el tercer puesto del podio, el de Valtteri Bottas, que había estado fatal todo el fin de semana, pero creo que al final se merece mucho más ese podio que Hamilton. Sin brillo en la clasificación, cometiendo ese error, culpa suya o del muro, que propició esa sanción de 3 puestos, que al final, a efectos prácticos, fue de 2, por la sanción previa a Magnussen, pero que al final salir quinto, salir cuarto, tampoco te cambiaba mucho la película. Porque al pobre ritmo de Mercedes en esta carrera, frente al de Verstappen o al de los Ferrari, tenemos que sumar un clásico ya de tus carreras, Hamilton. Tus impertinentes manías que en este caso te han hecho tirar un podio. Y eso que, pese a los problemas, pese a la falta de feeling con el coche, ibas tercero, lo que nos da una idea de la gran dimensión de Mercedes que, con todo en contra, al final siempre están arriba. Y además, incluso después de la parada de Valtteri Bottas, tenías muchas posibilidades de ascender al segundo puesto. Así que, ¿de verdad crees que por muy mal que sintieras el tren delantero de tu coche, por muy mal comportamiento que tuviera en las 6 curvas de este circuito, crees que era necesario cambiar el morro del coche en una parada que te iba a costar más de 10 segundos y tirar así un podio cuando te estás jugando el título? Somos realistas, sabemos perfectamente que Mercedes tiene esto ganado y que seguramente Hamilton no se va a acordar de este podio de Austria cuando termine la temporada. Pero también os digo una cosa, hay un campeonato del mundo en juego, hoy estás líder, tienes una superioridad tremenda sobre el resto, pero pasado mañana te puede pasar cualquier cosa. Puedes tener una lesión, puedes tener algún tipo de contratiempo y los puntos se echan en falta. Con el ritmo que habrías llevado, Luis, posiblemente Verstappen también te habría superado. Pero, ¿y qué hay de Vettel? Porque estaba totalmente perdido en combate y tú le pusiste en bandeja la oportunidad de adelantarte al final de la carrera. En definitiva, un consejito, no vayáis tan sobrados por la vida, porque hemos constatado una vez más que cuando las altas temperaturas y la altitud entran en juego, Mercedes sufre y Ferrari y Verstappen están a la altura. Bueno, y ahora vamos a hablar, cómo no, del que nos ha hecho vibrar, a pesar de no haber salido por la tele y no haber captado la atención de las cámaras. Pero que al final, como todo esfuerzo tiene su recompensa, se ha llevado el premio que merecía. El piloto del día, Robert Kubica. Seguro que algunos lo habéis tragado y todo. Que no, que nuestro piloto del día ha sido Carlos Sainz. Fijaos que durante todo el fin de semana, a medida que iba avanzando, yo creo que todos compartíamos esa sensación de ¡qué faena! Este no era el sitio. Y es que la verdad que elegir el Red Bull Ring para penalizar un cambio de motor quizás no era la mejor decisión para McLaren, a tenor de lo que hemos visto en los últimos años, que es un circuito en el que se pueden dar eventualidades, que pueden pasar cosas, pero fue la decisión de McLaren, que, a ver, también os digo una cosa, la decisión no es fácil, porque en los circuitos en los que se suele preferir cambiar el motor porque es más fácil adelantar, también son los circuitos en los que mejor va McLaren este año, así que a todas iba a ser una decisión muy complicada. Pero yo creo que esa sensación que teníamos, que pensábamos que iba a ser después de la carrera de frustración, al final ha dado paso a un sentimiento de orgullo. Porque desde el 19º puesto al 8º, Carlos, has brillado en ese remontadón que te has pegado, que no ha sido una remontada sencilla ni mucho menos, pero te has quitado de encima coches que ríete tú de superar a Ricciardo, adelantar a los Alfa Romeo, no era nada sencillo. Y además has podido lucir de lo lindo el tremendo potencial de McLaren, cuarto equipo este año, van bien en todos los circuitos, es espectacular. Seguro que puedes estar muy satisfecho y que el Carlos desanimado que habíamos visto el sábado ha cambiado por un Carlos mucho más optimista. Porque ¿quién te iba a decir incluso que sin esos problemas finales en el alerón habrías tenido la oportunidad de pasar a Gasly e incluso de acercarte a Norris? Al final sabemos que el sitio de McLaren es el 6º, 7º, 8º y que por mucho que salgas arriba, por mucho que te atrevas a cometer la osadía de meterle rueda a Hamilton, por mucho que adelantes a Max Verstappen, el tiempo de la carrera te va colocando en tu sitio. Y seguramente, de tener una carrera normal, Carlos Sainz no habría tenido la oportunidad de brillar que le ha brindado este Gran Premio de Austria especial para él. Y creo que usted, señor Tanabe, quizás no sea el principal protagonista de nuestro briefing, pero seguro que es el más feliz, porque lo que ha hecho Honda es histórico. Y tan histórico como que ha costado 109 carreras que todos los motores participantes en la era híbrida de la Fórmula 1
hayan vencido al menos una carrera. Han pasado nada más y nada menos que 12 años, 10 meses y 24 días de aquella victoria de Jenson Button en Hungría. Última victoria de un motor Honda en la Fórmula 1. Es una de las sequías más grandes de la historia de los motores. ¿Y qué queréis que os diga? Tampoco hace falta que nos remontemos muy atrás si queremos mitificar esta victoria. Si recordamos, por ejemplo, a Yasui Sarai, a Yusuke Hasegawa, todos esos cadáveres deportivos que fueron quedando después de los malos resultados, desastres históricos de Honda en los últimos años. Es el momento de sacar pecho, ¿por qué no? Red Bull lo hacía habitualmente, ahora parecía que veíamos una versión un poco más realista, pero esta victoria ha llegado a tiempo, y si alguien lo tiene que celebrar, sois vosotros. Atrás quedan todos estos años de sinsabores, esos cientos y cientos y cientos de millones invertidos en la Fórmula 1, para recibir únicamente a cambio esa imagen pésima que quedaba de vuestra marca en el público europeo. Pero también os digo una cosa, no os conforméis, porque igual que en el pasado se cometió el error de señalar únicamente a Honda de su fracaso en el binomio con McLaren, ahora también creo que es hora de reconocer que tienen más culpa de esta victoria Red Bull que los nipones, porque desgraciadamente Honda sigue estando en la cola de los motoristas en rendimiento, y eso no va a cambiar el próximo año, y debería hacerlo en 2021, porque ante un cambio de normativa, que por cierto aún tenemos que enterarnos de cuál va a ser, Honda va a tener la oportunidad de ser importante en el futuro, y de demostrar que si entró en la Fórmula 1 tarde, ahora tiene la oportunidad de anticiparse al resto. Al menos esta victoria podrá servir para que Verstappen ya no amenace a Red Bull con esa cláusula que se ha filtrado y que ya no podrá hacer efectiva. Honda ha ganado, Red Bull ha ganado, pero Max Verstappen también ha ganado, y eso significa que el próximo año el show continuará. Creo que no va a hacer falta preguntar nada porque estaréis todos deseando dar vuestro punto de vista. Es una acción complicada, es un hecho. 2 pilotos, 2 equipos, 3 vueltas para el final, una victoria en juego y un toque que da lugar a una salida de pista. ¿Pero es sancionable o simplemente un incidente de carrera? Compartid vuestra opinión en los comentarios y ya os estamos esperando para el próximo Briefing Post GP.